Con un pequeño gesto empieza el viaje que realizan tus productos para llegar a los consumidores desde los distintos canales. Tras un recorrido internacional, aduanas y procesos logísticos optimizados, LogisFashion se convierte en el hogar de cientos de productos que son cuidadosamente almacenados y tratados para cada mercado. Con la mejor tecnología y con procesos de mejora continua, aseguramos la máxima eficiencia y productividad a lo largo de la cadena de suministro. Cada día, nuestro equipo hace suyo cada pedido, preparando tus artículos de forma personalizada, garantizando un proceso cuidado y revisado de principio a fin. Porque lo que más nos importa es la mejor experiencia de compra para tus clientes. Gracias por dejarlo en nuestras manos. Gracias por confiar en LogisFashion. 25 años juntos. En la batalla por la atención, uno de los grandes ganadores han sido los videojuegos. ¿Qué puede aprender de ellos la moda? Pues nos lo explica Fernando Piquer, fundador y consejero delegado del equipo de eSports Movistar Riders. Antes de crear el club, Fernando fundó la primera compañía española de juegos free-to-play y fue socio fundador de Zinquia, donde participó en la creación y explotación de la serie de animación Pocoyo. A lo largo de toda su carrera, ha trabajado diseñando estrategias digitales y productos para marcas como Coca-Cola, BBVA, Vodafone y Endesa, entre otros. Muchísimas gracias, Fernando. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como bien me han presentado, llevo un montón de años en el entretenimiento digital, principalmente los videojuegos, la animación y la distribución en plataformas digitales. Tengo un poco, a día de hoy que me dedico a los videojuegos con chavales de 20 años, algunos de ellos veían Pocoyo cuando hacíamos Pocoyo, o sea que he ido acompañando, me han ido acompañando la misma audiencia durante muchos años. Básicamente, siempre hemos intentado estar pues, cercano a la gente joven, haciendo cosas que de alguna manera nos movían a nosotros y sobre todo intentar entrar en las experiencias en el mundo digital, ¿no? Yo he sido de esos afortunados para mí de vivir el pre-internet y el post-internet, o el pre-teléfono móvil y el post-teléfono móvil, ¿no? Que te da una percepción o te da una distancia de lo que ha suponido o lo que se ha puesto, perdón, todos estos cambios estos últimos años, cosa que los nativos digitales pues de alguna manera ya lo dan por supuesto, ¿no? Básicamente os voy a contar un poco algunas tendencias sobre los nuevos jóvenes. Sobre todo os voy a dar mi visión porque no os voy a descubrir nada nuevo. Sobre todo los que tengáis hijos adolescentes o chavales jóvenes, bueno, hay una serie de comportamientos que creo que lo sabéis todos o de alguna manera lo intuís. Pero bueno, os voy a dar un pequeño resumen de lo que es este tipo de target y sobre todo, pues efectivamente, dónde están o dónde no empiezan a estar y luego, sobre todo, también un poco cómo este tipo de nuevas tecnologías mezclado con unas audiencias nuevas, con unos hábitos nuevos, son capaces de crear ya no solo nuevos negocios, sino que verticales industriales enteros, ¿no? Nuevas industrias en sí mismo, ¿no? Bueno, millennials y generación Z, nativos digitales, bueno, pues casi 11 millones de españoles, consumistas, hedonistas, pero sobre todo permanentemente conectados, ¿no? Como también estamos nosotros haciéndolo. Pero, bueno, sobre todo, tienen un alto nivel de estudios en general respecto a otras, o mejor nivel de estudios que otras generaciones. Sus áreas de interés pues son los grandes ámbitos de entretenimiento moderno, principalmente el cine, las series, la música, también los videojuegos, de lo que hablaré más en detalle más adelante. Bueno, son practicantes de deportes, no solo lo ven, de hecho empiezan a no ver tanto deporte y sí más a practicarlo. Y el consumo de medios, pues obviamente es puramente digital, ¿no? Casi el 99% de los adolescentes, 99%, tiene acceso a Internet y
su hábitat natural son, pues obviamente, Internet y las redes sociales. Entendiendo las redes sociales, ya no solo las tradicionales, sino que los propios videojuegos se convierten de alguna manera en redes sociales para los chavales. Sobre todo los que hayáis tenido hijos adolescentes durante la pandemia, en los 3 meses de confinamiento, una cosa que pues, fue muy curiosa en el ámbito de los videojuegos o en el ámbito de este tipo de gente es que de un día para otro prácticamente nos mandaron a todos para casa y dejamos de trabajar en la oficina, los chavales dejaron de ir al colegio, básicamente dejamos de estar conectados con la gente que no vivía en nuestra misma casa. Bueno, todo este target, los gamers, la gente que juega videojuegos, prácticamente de un día para otro, al día siguiente estaban conectados con sus amigos del cole, con sus amigos de fuera de casa, están conectados a través de los videojuegos. Fortnite era prácticamente el sustituto del patio del colegio, ¿no? Mientras que otras generaciones tuvimos que aprender a nuevas tecnologías o relativamente nuevas tecnologías. Nuestros padres, nuestros abuelos, la gente digamos menos digital tuvo que empezar a aprender pues a manejar el Zoom, el Google Meet, etcétera, para conectarse con los familiares y los seres queridos de una manera un poco más evolucionada que el puro teléfono, ¿no? Pero los chavales es algo que ya tenían superado desde el día 1 y de hecho el videojuego, que también siempre ha ido teniendo cada vez menos, pero siempre ha tenido ese halo de sospechoso habitual, ¿no? De si es un producto malo para los niños o bueno, si crea adicción o no. Bueno, en aquel momento pues creo que muchos padres vieron que el videojuego era ocio sano para los chavales y que además era un sustituto perfecto. Vamos, no sé si algunos de vosotros que tengáis hijos adolescentes, imaginaros 3 meses en casa con vuestros hijos sin videojuegos. Así que, bueno, ya digo, los nuevos jóvenes, aquí ponemos 35, pero bueno, básicamente esa edad comprendida entre los 16 y 35, pues urbanitas, nativos digitales, autónomos e impacientes. O sea, es la recompensa inmediata, ¿no? Y esto tiene que ver mucho pues también con el tipo de tecnología que utilizan. Perfil totalmente disruptivo con el consumo de los medios tradicionales. Es un público que apenas ve la televisión y desde luego no es su primera opción generalmente. Y aunque hay mucha historia con el tema de si los chavales hoy en día pues, no reaccionan bien ante la publicidad, no reaccionan bien ante los formatos publicitarios, a que le llenen de publicidad sus espacios de ocio. Sin embargo, es gente que le gustan las marcas y que les gustan las marcas que le hagan sentir diferente. De alguna manera tienen esa vinculación, sobre todo, que las marcas sean cercanas a ellos y que de alguna manera sean accesibles para ellos. Así que, bueno, de alguna manera la vinculación de esas marcas con este target por ese perfil disruptivo en los medios tradicionales se ha complicado en los últimos años. Más que se ha complicado, ha cambiado. Y es verdad que cuando estamos habituados desde hace unos años a cómo llegar a un target determinado, cómo utilizar una serie de medios, cuando empiezan a aparecer nuevas plataformas o nuevas formas de consumir contenido, pues de repente cambia el medio, y si cambia el medio, pues hay que volver como un poco a reestructurar o a pensar cómo poder llegar a ese target que de repente ha dejado de estar en un sitio como puede ser la televisión o la radio, ya no hablemos de la prensa impresa tradicional, y cómo aparece en otros sitios y cómo comunicarse con ellos. Una vinculación muy potente, como os decía, son los videojuegos. Los videojuegos que, fijaros, el otro día no me había dado cuenta de esto, pero los videojuegos van a cumplir casi 50 años como industria. O sea que ya no es tan innovadora o no es tan joven. Es una industria que ya tiene una cierta edad. Pero es verdad que en los últimos años ha pasado desde hace pues, unos 20 años, 25 años, como una industria muy de nicho, hasta ahora ser una industria totalmente transversal, ¿no? Prácticamente todos nosotros jugamos a videojuegos de una u otra manera. Si no es en una consola, es un teléfono móvil, y si no le dedicamos mucho tiempo al día, de forma casual, jugamos a videojuegos. Bueno, el concepto de videojuego, ya digo, es una industria que a día de hoy mueve
o factura más que la música y el cine y las industrias audiovisuales de forma conjunta. O sea, es la gran industria del entretenimiento en los últimos años. Es una industria que está extendida, que ya funciona y que ya la damos muy por supuesta, ¿no? Casi un 70% de la población juega algún tipo de videojuegos y la gente joven dedica pues, gran parte de su tiempo a jugar a videojuegos, sustituyendo o complementándolo, porque a veces lo hacen de forma simultánea, con el consumo de medios audiovisuales. Aunque el teléfono móvil es con diferencia el dispositivo más usado para jugar a videojuegos, precisamente en el global de la población, por el público casual y por las generaciones anteriores, sin embargo el PC y la consola es los dispositivos preferidos por la gente joven. Como os decía, el tema del videojuego como consumo es algo que ya de alguna manera tenemos asumido, es algo que existe o ya está establecido de hace un tiempo, pero en los últimos años ha surgido una nueva industria un nuevo hábito de entretenimiento alrededor de los videojuegos que es totalmente disruptor, en el sentido de que no implica jugar a videojuegos y que además empieza a combinarse con otras áreas de entretenimiento como es el medio audiovisual. Estoy hablando de los eSports o los deportes electrónicos, que es básicamente, formalmente se podría definir como el fenómeno de gente que ve a otros jugar a videojuegos. Son competiciones de videojuegos en diferentes ámbitos, desde las más profesionales a las más amateur, que generalmente son seguidas por millones de espectadores en todo el planeta. Esto convierte a esto en una especie de rama dentro de la industria del videojuego, donde lo importante no es el producto en sí, no es jugar al producto, sino el contenido que se genera a través de ese producto. Y como digo, empieza desde hace ya unos cuantos años con lo que es la creación de competiciones y lo que es la exposición de este tipo de entretenimiento, y donde hay muchos o millones de espectadores siguiendo esto. Lo primero, no sé cuántos de vosotros habréis visto una competición de eSports, habréis visto contenido de eSports. Muchas veces cuando hablo de esto, mucha gente dice, joder, pero qué gracia tiene. O sea, ¿qué es esto de ver jugar a otros a videojuegos? O sea, teniendo un videojuego, ver otras partidas, pues no sé qué gracia tiene, ¿no? Voy a enseñaros un pequeño vídeo. Esto además es uno de los vídeos que me inspiró en su momento, porque si os fijáis es el campeonato del mundo de 2015 de este juego que se llama League of Legends. Esto es uno de los vídeos que me hizo, dentro de estar en todo el sector de videojuegos, me hizo ver un poco cómo esto era para nosotros y cómo se está demostrando la próxima gran industria del entretenimiento. Esto es un juego que se llama League of Legends. Estos son los cuartos de final del Mundial de League of Legends, una competición que se realiza cada año con equipos profesionales de este juego de todo el mundo, donde juegan 5 contra 5 en un mapa, como que veis aquí abajo a la derecha, y cuyo objetivo es derribar la base enemiga. Tan simple y luego a la vez tan complejo como eso. Os voy a enseñar lo que es la experiencia de ver jugar a otros o ver una partida de eSports. Saint Maple están relativamente cerca de ese Nashor y lo están viendo, ahora lo están viendo. Mira, han cancelado el dragón completamente. Aquí vamos a tener lío. Y tiene teleporte stick, se puede meter si quiere. Y viene a ganar. Ay. Si hubiera sido otra de carry, tendría mejor solución. Mega de Rocket, aparece Amazing Nashor para Origen, sí. Y ahora hay que ver la pelea. El cabezazo de Mizi. Casemiro un montón de vida. Nis con el escudo. Flashea de Black. Se lleva el kill Soaz. Maple cae. Doble kill para Soaz. Va a ser una triple. Al final el Zoria lo evita. Tiene que flashear. Se va por stick. Triple kill. Cuadra kill para Soaz. ¡Vamos ya! ¡Bravo, lo tenemos! ¡Pentakill para Soaz! ¡Pentakill para Darius! ¡Ahí lo tenemos! El Nashor es para Origen. Cuarto dragón. Y el francés consigue el penta. Origen que se va a poner probablemente 1-0. ¡Ay! Bueno, dejad que adivine un poco qué ha pasado aquí ahora. No os habéis enterado de nada, lo primero, salvo que juguéis a League of Legends de forma habitual. Pero, sin embargo, seguro que hay cosas que os han resultado familiares. O sea, de alguna manera os ha generado algún tipo de emoción, o sea, el ver esto, aunque no hayáis enterado de nada. Y, sobre todo,
hay cosas que si os fijáis o seguramente habéis detectado que en el concepto previo de ver jugar a otros a videojuegos, de repente está puesta en escena, de repente aparecen cosas que de alguna manera nos resultan familiares, ¿no? Había, bueno, en esa ventanita de abajo ahí tenéis uno de los jugadores, pero habéis visto público que en este caso era un evento presencial animando y disfrutando de la partida, y habéis visto lo que aquí se llama un caster, que es un locutor, básicamente muy parecido a lo que es el deporte tradicional, ¿no? Bueno, este es el concepto de ver eSports, básicamente en esta línea. Por eso, cuando os decía que piense, joder, que tiene de atractivo ver jugar a otros a videojuegos cuando yo podría jugar a videojuegos, ¿no? Bueno, cambiar la palabra videojuegos por fútbol y es más fácil de entender, ¿no? Y en el fondo, yo cuando vi esto la primera vez, un poco la interpretación que hice de esto es que, sin entrar en si esto es deporte o no, porque aquí hay un debate divertido de si estos chavales que son profesionales, que juegan y compiten unos contra otros, si practican, si esto realmente es un deporte o no, y de hecho la propia palabra cuando surgió es deportes electrónicos o eSports, que podría ser debatible porque el ajedrez en algunos ámbitos se considera deporte, o incluso en los Juegos Olímpicos hay una disciplina que es tiro olímpico, que básicamente consiste en con una pistola intentar dar una diana, ¿no? Bueno, ahí hay que ver no sé cuánto grado de trabajo físico, psicológico, mental se hace en cada uno de los deportes, pero sin entrar si esto es deporte o no, lo que para mí sin duda cuando vi esto la primera vez es que como contenido audiovisual es exactamente igual que el contenido audiovisual de entretenimiento del deporte tradicional. Y de hecho para mí esto es uno de los mejores ejemplos de transformación digital en el mundo del entretenimiento, donde de repente se cambia el campo de juego físico, que puede ser una cancha de tenis, un campo de fútbol o una pista de baloncesto, por un territorio o un entorno digital, ¿no? Que es este mapa, en este caso, de League of Legends. Pero también, sobre todo, esto ha crecido durante los últimos 15 años, o sea, desde el momento que existen los juegos online, existe un poco y se empieza a mejorar la infraestructura de Internet, empiezan a existir los juegos online y en ese momento empieza a haber competición. Siempre hay, en esos entornos donde te puedes medir unos contra otros, existe la competición, ¿no? Y lo que ha hecho, sobre todo, que estos últimos años esto se ha convertido de forma masiva, es esa mejora de infraestructura de las redes y la aparición de plataformas como YouTube Gaming o como Twitch, sobre todo, que ha conseguido que desde un navegador millones de personas puedan seguir esta competición. Entonces, de repente, la transformación digital no es solo el hecho en sí mismo de que cambiamos de lo físico a lo virtual, aunque los que juegan siguen siendo personas humanas, o sea, los jugadores son reales, son humanos, sino también que, sobre todo, los medios han cambiado. Esto ha crecido de espaldas totalmente a la televisión, a la radio, a la prensa. Ha sido, digamos, ha crecido en otros entornos. Y de repente, una generación, que es la generación, sobre todo, especialmente la generación Z, ha empezado a consumir este tipo de contenido, prefiriendo consumir este contenido a otros contenidos más tradicionales de televisión. De tal manera que todo este fenómeno ha creado un ecosistema que hoy en día es una industria que cada vez mueve más millones de euros y de espectadores al año, donde tenemos un ecosistema que, si os fijáis, no es muy distinto al que puede ser del deporte tradicional, ¿no? Donde han aparecido los equipos profesionales, donde abajo veis las ligas y los eventos, donde aparecen compañías que crean competiciones, que crean eventos. Están separados porque el videojuego o el mundo de los eSports es un fenómeno puramente digital y hay muchas competiciones que son online y hay eventos físicos donde las grandes finales o algunos grandes eventos se producen de forma física. Pero principalmente cuando todo esto empezó a funcionar, funcionaba principalmente de forma online. Es decir, los jugadores jugaban ya no desde sus gaming houses, o sea, desde sus centros de eSport, sino cada uno desde sus casas. De hecho, volviendo al confinamiento durante la pandemia, los eSports fue el único entorno competitivo que no paró durante la pandemia. No hubo fútbol, no hubo baloncesto, no hubo nada que tuviera que ver con el deporte o con la competición, excepto los eSports. Es verdad que en vez de estar en los centros de los clubes, cada uno de los chavales están cada uno en sus casas,
pero la competición seguía, ¿no? De hecho, este entorno, que a día de hoy también empiezan a invertir futbolistas y gente joven conocida, celebrities, muchos deportistas tradicionales que no tenían ni la posibilidad de ir a entrenar, no es que no hubiera ni competición, es que no podían ir a entrenar, pues un chaval de 20 y pocos años, por muy jugador de primera que seas, ¿qué hace en su tiempo libre principalmente? Pues jugar a videojuegos. Y muchos empezaron a aparecer en los contenidos con los creadores de contenido de los que voy a hablar ahora, y empezaron un poco también a entrar en este mundillo hasta el día de hoy, que por ejemplo este año en lo que es el entorno español de eSports, pues hay clubes donde David De Gea ha montado un club de eSports, Casemiro del Real Madrid ha montado un club de eSports, Piqué con Ibai, que seguramente Ibai es alguien que os suene muchos a todos, también ha montado un club de eSports, e incluso el Fútbol Club Barcelona tiene su propio equipo de League of Legends este año compitiendo en la Liga Nacional alrededor de otros equipos como los que están aquí. Y como digo, esto es un entorno donde pues por supuesto están las plataformas, como veis Twitch, YouTube Gaming o Twitter como esa plataforma un poco para conectar al fan con las estrellas, donde los medios tradicionales ya empiezan a estar o ya llevan un tiempo cubriendo la información de los eSports, donde en lugar de haber federaciones existen los publishers o los dueños de los videojuegos, y donde un sitio donde hay audiencia, pues las marcas obviamente entran y quieren estar aquí porque es un lugar para relacionarse con el target, ¿no? Y donde, a diferencia del deporte tradicional, aparece un nuevo modelo de celebrity o de jugador que no es el jugador profesional, sino es el creador de contenido o el streamer o el influencer, como queráis llamarlo. Y es, bueno, pues gente como Ibai, el Rubius, gente que tiene millones de seguidores cuando a la hora de verles jugar, ellos crean contenido más lúdico a través de los videojuegos, pero con millones de espectadores siguiendo. Y donde además la evolución de todo esto es a empezar a hacer otro tipo de eventos incluso separados del videojuego en la medida que han ido ganando influencia a través del videojuego. Pero con el videojuego y con un poco toda la cultura del entretenimiento referente un poco al target joven, ¿no? Y el videojuego es casi la espina dorsal de todo esto. Por poneros un ejemplo de eventos que han ido pasando en Twitch hace poco, algunos de vosotros, vamos, seguro que muchos, y además lo sé porque ha empezado a aparecer en LinkedIn este caso como si todo el mundo lo hubiera descubierto ayer, la velada de boxeo que montó Ibai hace un par de semanas, boxeo de streamers, o sea, de chavales que juegan a videojuegos, en mayor o menor medida, pues bueno, puedes criticar si esto es boxeo o no es boxeo, pero hace un evento de puro entretenimiento donde llegó a tener simultáneamente casi 3,5 millones de espectadores conectados a Twitch, batiendo el récord de Twitch a nivel mundial, y donde más de 40 millones de espectadores en total pasaron por el evento en un momento u otro. Fijaros las cifras que suponen, cifras más grandes que algunas televisiones en global y que muchos de los programas de televisión tradicional, con un paradigma además que, bueno, el evento de boxeo tenía una producción pues digamos más ambiciosa, pero el día a día de estos streamers, el paradigma de su creación de contenido implica una cámara, un ordenador y un videojuego, mientras respecto a los medios tradicionales de televisión, que algunos de vosotros, si os dedicáis a ese entorno, sabéis el coste que tiene tener un plato, montar una producción de televisión, ¿no? Y cuando de repente hay un punto donde hay gente individuales que están compitiendo contra producciones mucho más grandes. De repente hay un paradigma en la creación de contenidos, un cambio de paradigma en cómo se crean los contenidos. Bueno, básicamente estos son cifras que al final es, bueno, lo que ya sabemos. ¿Cuánta gente es gamer en España? Hay casi 18 millones de personas que juegan a videojuegos de forma habitual, y alrededor de eso casi un tercio son aficionados a los eSports, bien como espectadores o bien como jugadores de esas plataformas. Los eventos físicos, estos son asistencia de pre-pandemia, porque todavía no hemos podido medir a 100% el post-pandemia, pero Gamergy, que es un evento que se hace en IFEMA cada año, el último Gamergy en 2019, pues casi 60.000 espectadores pasaron por ahí, o Madrid Games Week, casi 136.000 asistentes. O sea, es un sitio
donde de repente bueno, pues hay una masa muy grande de gente con un cierto poder adquisitivo, con un poder prescriptor muy grande. Nosotros os voy a enseñar un poco un pequeño vídeo de lo que es mi compañía, que es Movistar Riders, pero nosotros tenemos como patrocinadores desde 2017 a Movistar y no siendo nuestro target el que contrata la conectividad en casa, sí en muchos casos, y algunos también lo habréis sufrido nuevamente, es quizás el chaval de la casa el que le dice a su padre qué tipo de fibra o qué tipo de proveedor quiere tener, ¿no? O sea, que aunque a veces no sean el comprador al final, también tiene un poder de prescripción muy grande, especialmente en lo que tiene que ver con tecnología y con productos digitales. Bueno, ya digo, alrededor de un 31% de la población de 14 a 55 años es aficionado a los eSports jugando o también viendo las competiciones. Y como digo, la penetración de los jugadores de eSports en Europa pues es básicamente prácticamente lo mismo. Lo interesante de todo esto es que va creciendo en doble dígito cada año y además se está produciendo un efecto de bola de nieve en el sentido de que hace 3 o 4 años teníamos una audiencia determinada, el efecto pandemia es verdad que de alguna manera hizo que esto fuera más popular porque era uno de los pocos entretenimientos que seguían funcionando en casa y además gratuito, y esa bola de nieve ha hecho que esa cada vez más fama de este sector pues ha hecho que gente como Ibai monte su equipo con Piqué, que entre nuevos inversores, que cada vez haya más gente alrededor y además las marcas cada vez están más vinculadas aquí. En los eSports ha habido como 3 oleadas de marcas que han entrado en el mundo de los eSports, lo que llamamos por un lado las marcas endémicas, que son pues las que al principio había básicamente creadores o fabricantes de ordenadores, periféricos, etcétera, todo lo que tenía que ver directamente con el videojuego. Una segunda oleada allá por 2017-2016, donde entraron las telcos, es decir, este tipo de compañías sin las cuales este fenómeno no podría existir. Al final la conectividad es lo que marca todo este fenómeno. Y en los últimos años, pues el resto de marcas han ido entrando, marcas de gran consumo como McDonald's, como Omen, HP, Mau, etcétera, han ido entrando porque al final ya no se ve esto como algo muy específico y muy de nicho, sino como algo mucho más masivo y más cultural, donde las marcas tienen pues mucho que ver, ¿no? Además, el entrar en este territorio, no sé lo que durará, cada vez va bajando un poco, pero entrar en ese territorio todos estos años, en el caso de Movistar, por ejemplo, no solo te da una presencia como marca en el territorio, sino que el apoyar, digamos, este tipo de ocio hace la percepción por parte del usuario, se siente que hay marcas que legitiman su ocio, sobre todo, como digo, el videojuego que siempre está bajo el punto de la sospecha o el tema de qué hace mi hijo en la habitación viendo jugar a otros o no sé lo que está haciendo y tal, de repente cuando entran marcas en ese sector, el propio target se siente que las marcas le legitiman ese ocio, ¿no? Con lo cual, pues genera un alto nivel de recuerdo y sobre todo es algo que considera muy positivo el hecho de que entren marcas en este territorio. Os voy a enseñar un pequeño vídeo de lo que es Movistar Riders para contaros un poco cómo trabajamos con las marcas y alguna experiencia alrededor de esto. 7 de enero de 2017. Nace Movistar Riders, un club de eSports con sede en el epicentro cultural de la ciudad de Madrid, El Matadero. 1000 metros cuadrados, un centro de alto rendimiento, 7 equipos. Ligas nacionales e internacionales, los títulos más exitosos del mercado. Counter-Strike, League of Legends, FIFA, Rainbow Six, Fortnite, un club
que promueve la diversidad y apoya la integración femenina con proyectos reales. Sede de entrenamiento en Europa de la élite mundial de los eSports. Punto de reunión para los fans de los deportes electrónicos. Centro de interpretación para acercar los eSports a toda la comunidad. Plató de televisión, arena para la celebración y retransmisión de competiciones, partidos y eventos deportivos. Desde el corazón de Madrid para el mundo. Somos Movistar Riders. Bueno, este es mi club. Os animo a que os hagáis fans del club, nos sigues en Twitter, veis los partidos, etc. Fijaros un poco lo que hablamos al principio, ¿no? Este tipo de mi equipo, otros equipos, todo el territorio, cada vez tienen más fans, cada vez hay más gente, las audiencias crecen a dobles dígitos cada año. Y fijaros que hay razones que tienen todo el sentido para que esto vaya ocurriendo, ¿no? Yo, de hecho, hablando con fans muchas veces, pues porque les gusta un juego, porque les gusta otro, que es lo que consumen fuera un poco de los eSports, una de las razones que te dan la mayoría de la gente es que, por ejemplo, muchos te dicen que no les gusta el fútbol. Esto lo dijo Florentino en su fallido intento de presentar la Supercopa. Dijo que tenían estudios que entre los 18 y 25 años había un 30 y tantos % de gente que ya no le gustaba el fútbol. Claro, muchos chavales estos te explican que para ellos el fútbol le implica, para empezar, comprometer 2 horas de su tiempo. O sea, hora y media de partido más 15 minutos de descanso, al final 2 horas. Chavales que están acostumbrados a consumir contenido muy rápido y tener accesible todo el tipo de contenido a la vez, ¿no? Pero es que además, otra cosa que te dicen es que un partido puede acabar 0-0. Eso les parece inaceptable. O sea, que tires 2 horas viendo algo y que de repente no pase nada. Claro, una partida de League of Legends, que es el juego que habéis visto, o algún videojuego que habéis jugado, la partida de League of Legends dura entre 30 y 45 minutos. Y hay acción garantizada, pasa de todo. Eso que habéis visto pasa en todos los partidos. Peleas contra dragones, peleas entre los propios jugadores, con lo cual los videojuegos, porque además se ha convertido en el ocio de los chavales, los videojuegos, los códigos de entretenimiento o la cultura de entretenimiento y los códigos audiovisuales de la gente joven están mucho más pegados al videojuego que a los deportes tradicionales, ¿no? Entonces, esto es una razón por la que cada vez es más atractivo para la gente. Teniendo en cuenta que además generalmente definimos nuestros hábitos de entretenimiento en la adolescencia y en la juventud, que es básicamente cuanto más tiempo libre tenemos y además cuando somos un poco más permeables a todo, pues también va pasando que cada año la media de edad que sigue los eSports empieza a ser un poco mayor, porque la gente que con 18 años ve eSports, 5 años después lo sigue viendo, y como nosotros, o en mi caso, de chaval que veía fútbol, pues a día de hoy sigo siendo, le dedico menos tiempo, pero aficionado al fútbol, pues bueno, básicamente eso hace que esta audiencia sea cada vez más grande y que de alguna manera pues las marcas estén interesadas, ¿no? Nosotros tenemos varios patrocinadores, Movistar, hemos hecho alguna cosa en Pull&Bear que os voy a contar ahora, con Mau o con algunas acciones. Bueno, Red Bull no es nuestro patrocinador, pero hace acciones en el mundo de los eSports. Entonces, el tema de la relación con las marcas, fijaros que al final hay mucho mito con el tema de los jóvenes de que no les gusta la publicidad, de que no quieren ser impactados por las marcas y todo eso. Y también lo que hemos ido descubriendo en este territorio durante tiempo es que las marcas, o los chavales, lo que quieren es que les ofrezcan algo que les interese a ellos. Y el formato no les importa tanto. Y os voy a enseñar un producto. Fijaros, antes estábamos hablando de Pull&Bear en el mundo virtual, cómo desde el mundo digital creamos una campaña con Pull&Bear para, al final, lo que quieren todas las marcas, ¿no? Vender más producto, ¿no? Vender producto real. Y cómo utilizamos formatos que son los de toda la vida,
que en este territorio, de repente, cuando decimos que no funcionan, pues aquí realmente sí funcionan, ¿no? Con Pull&Bear tuvimos una conversación hace los primeros años del club, donde ellos no se planteaban entrar como puro patrocinador, que es lo que hacemos con otros, sino querían probar un poco el entorno. Ellos tenían también una intención o buscaban empezar a potenciar el comercio online, el e-commerce. Entonces, target masculino, que es Pull&Bear principalmente, con tratar de potenciar el comercio online, lo que le propusimos es, oye, vamos a crear una colección cápsula de Pull&Bear, donde tengamos digamos, todo este inventario para vender a los fans, perdón. Y vamos a hacerlo solo de forma online. No va a estar en las tiendas, va a estar solo de forma online. Y lo vamos a mover, en vez de en los canales de Pull&Bear clásicos, lo vamos a mover en los canales de nuestro club, de nuestros jugadores, de nuestros influencers, etc. Y para moverlo y para anunciarlo, ¿qué hicimos? Pues hicimos un spot. Hicimos un spot de 30 segundos, como los tradicionales, como los que ha hecho toda la vida, los que dicen que no funcionan y los que no tienen recorrido entre los jóvenes. Que este tipo de formato, ya os digo que en plataformas como Twitch funcionan formidablemente bien. Y lo hicimos con nuestros jugadores y con los activos del club. Os enseño el spot y termino con las conclusiones. Bueno, pues esta campaña la lanzamos y en una semana vendieron casi el 85% de la colección, que era alrededor de casi 3.000 y pico prendas, y tuve una aceptación brutal en redes sociales, en Twitter, bueno, algunos tweets de foto de la cesta de la compra y poniendo ¿y por qué no me faltan más órganos por vender, Pull&Bear? O cosas de hace años que no voy a ninguna de vuestras tiendas y me vais a obligar a volver a hacerlo. O sea, fijaros que al final no todo es, de alguna manera, al final nos gusta lo mismo, cambian los medios, cambian los entornos, pero de alguna manera la forma de comunicarse con las audiencias, en este caso con los jóvenes, tiene mucho más que ver con su cultura, con sus códigos y sobre todo los medios donde se mueven. Y nada más, muchas gracias y que tengáis buen día. Con un pequeño gesto empieza el viaje que realizan tus productos para llegar a los consumidores desde los distintos canales. Tras un recorrido internacional, aduanas y procesos logísticos optimizados, LogisFashion se convierte en el hogar de cientos de productos que son cuidadosamente almacenados y tratados para cada mercado. Con la mejor tecnología y con procesos de mejora continua, aseguramos la máxima eficiencia y productividad a lo largo de la cadena de suministro. Cada día, nuestro equipo hace suyo cada pedido, preparando tus artículos de forma personalizada, garantizando un proceso cuidado y revisado de principio a fin. Porque lo que más nos importa es la mejor experiencia de compra para tus clientes. Gracias por dejarlo en nuestras manos. Gracias por confiar en LogisFashion. 25 años juntos.